Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos la quinta entrega de este espacio que he denominado Mujeres Poderosamente Comunes. Si es la primera vez que te unís, te cuento que es un espacio donde estoy intentando darle voz a mujeres como vos y como yo, que tienen historias muy, muy, muy potentes de compartir, muy inspiradoras. Como ya, si me seguís en Instagram, ya sabes que uno de mis lemas es la historia de una es la historia de todas, porque entre todas nos impulsamos, nos potenciamos y bueno, y mi idea es esto, conectar a través de las historias de todas con nuestro poder interior, el poder que todas traemos. Y hoy estamos en un horario diferente. Normalmente hago esto a las 2 de la tarde Costa Rica y hoy estamos a las 10 de la mañana Costa Rica. Bueno, aquí está. Hoy tengo una sesión muy especial con mi compañera Marta. Vamos a ver. Si entra por acá. Hola, espera un momentito. Hola, Ma. Hola Marta, querida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Mar? Muy bien también, gracias Marta. Antes de empezar, ahí veo a Rosy y a Beli conectadas. ¿Me podrían decir si se escucha bien, chicas? No sé si están ahí. Yo te escucho un poco flojito, Un poco Ma. bajito. Eso me Sí, imaginaba. Vamos a ¿tú me ver. escuchas bien a mí? Perfectísimo. Vamos a ver. ¿Y ahora cómo me escuchas? Igual. ¿Mal? Sí, Beli dice que sí, Rosy dice que sí me escuchan. Bueno, Marta, querida, vamos a ver cómo nos va entonces. No, te escucho, Cuéntame. Mar, pero un poco bajito, pero te escucho bien, ¿eh? Así Gracias, que, gracias, Beli y Rosy. Bueno, antes voy a presentarte, Marta. Marta Mazó es mi compañera es una de mis compañeras del máster Dar Voz al Niño. Ahí tuve el honor y la dicha de conocerla. Marta vive en Barcelona, ¿cierto? En España. Y Marta es psicóloga de profesión. Está cursando un experto universitario en autismo y también está formada en psicología positiva y mindfulness. Y ahora, próximamente, graduándose como asesora en crianza consciente también con el Instituto Ivonne Laborda. Pero además de eso, que es la presentación formal de Marta, es una mujer extraordinaria, con un corazón enorme y una sabiduría, uff, infinita. Entonces, pues aquí vamos a compartir un poquito de su historia. La historia de Marta es muy, muy extensa, pero vamos a hacer aquí un comprimido. Y si vieron el cartel que publiqué, tiene un nombre que sé que puede ser muy pesado, tal vez, o muy, muy directo, las huellas de la represión emocional. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema. Marta va a abrir su corazón a un tema que no es sencillo de exponer, pero bueno, tenemos ese objetivo por delante que es inspirar y llegar a alguien que también lo necesite y que esto sea un poquito de luz en su camino de vida. Así que bueno, Martita, ya sí. te presenté. Vamos a empezar. ¿Te parece si dividimos esto como en dos partes? Primero, ¿de dónde venís? Y luego, Vale, ¿dónde estás? ¿Sí? vale, perfecto. Sí, sí. Claro, yo te lo comenté, ¿no? Cuando vi el cartelito, ¿no? Y el título de represión emocional, ah, me impactó, ¿no? Y entonces tuve que pensar, ostras, ¿y por qué me ha impactado, ¿no? Porque nos genera una resistencia y nos cuesta aceptar las cosas tal como son, ¿verdad? Pero es tal cual, o sea, el nombre es este, ¿no?
Y bueno, para empezar a explicar un poco de dónde viene este concepto de represión emocional en mi historia, pues bueno, empezaré un poco por el principio, ¿no? Yo, yo empecé a trabajar muy jovencita en la empresa familiar. Tenía una empresa en el ramo de la construcción y yo estaba pues en la oficina, mi hermano también estaba allí. Fue una empresa que se creó, bueno, él quiso pues emprender y nos sumamos toda la familia allí, ¿no? Y yo empecé con 16 años, cuando acababa del instituto, ya iba allí por las tardes a trabajar un poquito allí. Ah, bueno, fueron pasando los años, ¿no? Yo entonces quería pues estudiar una carrera universitaria y a mí me movió estudiar psicología. Fue una carrera que fui estudiando, pero que no me dedicaba exclusivamente a ello, es decir, que yo iba trabajando y estudiando a la vez, y eso hizo que la carrera se alargó bastantes años, ¿no? Bueno, fueron pasando los años y es como que todo me movía hacia allí, o sea, internamente yo sentía que mm, todo me empujaba hacia allí, ¿no? O sea, yo entraba en una librería, por ejemplo, ¿no? Y directamente me iba a los libros de autoayuda, de psicología, ¿verdad? De todos estos temas. En cambio, yo trabajaba pues con números, ¿no? Y yo soy de letras, ¿no? O sea, a mí a mí me gustaba escribir, ¿no? Este pensamiento crítico, la filosofía, la psicología, a mí todo esto es lo que a mí me nutría, pero mi trabajo pues era de administrativa, ¿no? Llevar los números de la empresa. Um, bueno, la cosa estaba allí, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando hice las prácticas de la carrera universitaria, estuve pues en dos sitios diferentes. En el segundo sitio donde estuve, me ofrecieron un trabajo allí, ¿vale? Y interiormente yo sentía que quería ir allí, pero algo me impedía hacerlo. Y claro, aquí me quedé como, yo en aquel entonces no supe exactamente qué es lo que pasaba en mí, ¿no? Pero años después, cuando vas analizando, vas revisando un poco tu historia, ves que en realidad yo estaba reprimiendo aquello que yo era, ¿no? Aquello que a mí me nacía interiormente, a mí me nacían los temas de ayudar a los demás, de hablar con las personas, conversar, pero algo internamente me hacía parar eso, ¿no? Me hacía como reprimirlo, reprimir quién soy. Y esto es lo que hablamos, ¿no? El otro día, Mar, que Sí, claro que es, es fuerte, ¿no? Eso, porque te das cuenta de cómo estás no de desconectado de ti mismo, porque en realidad tú sabes, o sea, tú sientes lo que tú buscas en la vida, lo que a ti te nutre, lo que a ti te nace, pero lo reprimimos muchas veces, ¿no? sí, Porque yo me sentía como ligada de algún modo pues a continuar con la empresa familiar, no es como un proyecto que había hecho mi padre pensando en los hijos, que los hijos no continuarían, ¿sabes? Y, y claro, era pues en parte bajarse de ese tren era como defraudar, ¿no? A la familia, a tu padre, a lo que él había pensado para ti. Y realmente fue así. Y yo he trabajado pues en la empresa que no es que no me gustara nada el trabajo, ¿eh? O sea, creo que incluso se me daba bastante bien, pero no era lo que nació de mí, o sea, no lo escogí internamente. Me vino y me acogí a ello, ¿no? sí. Y, Marta, perdón que te interrumpa, es que y cuando te conocí en el máster y vos nos ibas contando que habías tenido este trabajo y lo mencionabas, era como, desde mi sentir, es como, sí, es un trabajo, o sea, muchas personas han trabajado y estudiado su carrera universitaria y ahí van.
que por cierto, hago una pausa para saludar a las chicas que están acá, Gaby, Marta, Sí, claro. Grace, qué gusto verlas, Belly todas. Y Paqui, gracias por estar aquí. Y que cuando yo te escuchaba hablar de tu trabajo, no me, o sea, pensaba que era un trabajo común y corriente, hasta que ya comenzamos a hablar más y vos me contabas esto, que comenzaste a estudiar psicología. Sos una, o sea, si no tuvieras el título de psicóloga, yo diría que igual sos psicóloga innata, o sea, es algo tuyo, es algo de tu esencia, y te vas a trabajar, o sea, haces prácticas de psicología en un lugar que te gusta, te ofrecen quedarte, y vos no te quedas, te No. devuelves a trabajar en ese trabajo que no es lo que te apasiona. No importa, Mm, independientemente de si nos gusta o no, porque puede que encontremos cosas muchos trabajos que nos gusten, pero que nos apasionen, que nos muevan. Es como, si lo encontraste, ¿cómo no te quedaste? claro, claro, parece paradójico, ¿no? De que, ostras, te ofrecen como el trabajo de tu vida, ¿no? Digamos, no el trabajo de tu vida, pero como que algo que te gusta, ¿no? O sea, un trabajo y además que te apasiona y te gusta. O sea, ¿cuál es el problema, no? En realidad, claro, el problema estaba dentro de mí. El problema estaba dentro de mí que yo en este momento no me sentía capaz de dejar ese trabajo mm, que llevaba pues esa carga familiar, ¿no? Es como que eso pasó por encima de priorizar a mis necesidades o a mi pasión o a lo que a mí me movía. En realidad fue eso, ¿no? Prioricé la mirada externa, familiar, que la mía propia. Y cualquiera que lo escuche, cualquiera que esté ahí y escuche esto que acabas de decir, Sí, podría aplicarlo a su propia vida tal vez exacto, no con un trabajo, sino cuando estamos acostumbradas a vivir en función de satisfacer a otros para recibir la mirada, la atención, la validación y el amor que nosotras necesitamos para crecer, para existir, exacto. se vuelve Ujú. un patrón, o se vuelve algo más fuerte que nosotras hasta que nos demos cuenta de ello. O sea, vamos a tomar nuestras decisiones recurrentemente, no pensando en lo que a mí me gusta y a mí me hace feliz, sino cómo no defraudar a los demás, cómo seguir poniéndolos primero que nosotras. Marta, es que acabas de decir, es fácil decir, Sí, no renuncie, no tomé eso porque quería ayudar a mi papá y engañarnos, o sea, como cualquiera diría, claro, claro. sí, qué buena hija, quería ayudar a su familia, quería continuar, pero si hurgamos Sí, más, porque fíjate, en realidad la decisión era totalmente mía. O sea, yo hubiera podido decidir, de hablar con él, de decir, mira, es que me han ofrecido un trabajo aquí, me gusta, quiero quedarme allí, y entonces pues buscamos la solución para que alguien me sustituya en tu empresa y ya está. Pero yo no tomé esa decisión, tomé otra. O sea, en realidad la decisión la tenemos nosotras, pero ¿qué influye, cuántas cosas influyen en esa toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tan importante es todo aquello, todos aquellos inputs que vamos teniendo durante nuestra vida, infancia, adolescencia, la primera juventud, que nos conducirán hacia tomar decisiones que vayan um, en coherencia con lo que nosotros somos o que sean totalmente incoherentes con lo que somos y con lo que anhelamos, con lo que deseamos, ¿no? exactamente, Mm, sí, exactamente. sí. Pero claro, quiero decir que en aquel momento yo no era consciente de todo esto. O sea, todo esto lo he visto años después. En aquel momento yo simplemente veía como, bueno, sí, me han dado una oportunidad y no la he cogido, ya está, ¿no? Como, Ya, ¿sabes? ujú. Como no le daba la importancia que realmente tiene, ¿no? Ha sido años después cuando he visto que la importancia de esta toma de decisiones en estos momentos claves de tu vida, ¿no? Como que a veces nos decimos a nosotros mismos que,
ostras, es que las cosas no me fluyen, ¿no? Que no quiero dedicarme a esto, pero no, las cosas no me vienen, las cosas te vienen. Lo que pasa es que a veces no estamos preparados para cogerlas o no las queremos ver. O si las vemos, buscamos mil justificaciones para no pasar a esa acción, ¿no? Esa acción de reafirmarte que tú estás buscando aquello que realmente te nace de ti y no para contentar la mirada de los demás o para buscar unas expectativas externas o para la mirada de otra persona, ¿no? Y esto no solo en el trabajo, en la vida misma, en las parejas, en las familias, en las relaciones de amistad, en muchos otros temas, ¿verdad? Total. Mm. Marta, y ahora que mencionabas eso, me viene la frase de una frase famosa que seguro has escuchado mil veces, de Carl Jung, el psiquiatra Sí. reconocido por la teoría de las personalidades, que él dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el Mm. subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y es justo como decía, Ya. es que no me llegan las cosas, es que no. Ese diálogo, sé cuántos no hemos pasado por ese momento donde decimos, es que como que la vida no se me acomoda Mm. y nos podemos sentir como que es la vida la que no se ajusta, no me... Claro, otra vez lo buscamos fuera, ¿no? Es la vida que no se me acomoda, no me vienen esas oportunidades. Es que, claro, no podemos esperar que nos vengan de fuera, porque en realidad están allí, pero somos nosotros que desde dentro tenemos que irlas a recoger, ¿no? A tomarlas, cogerlas. Y, y claro, cómo nos influencian, ¿no? Todos estos aspectos en tomar esa decisión. Y bueno, claro, yo unos años después, ¿no? Pues yo estuve allí pues 20 años, ¿no? Y bueno, pasaron muchas cosas y después cuando ya fui mamá, ¿no? Que tuve a mi primera hija, Ivette, que era 17, bueno, yo continuaba trabajando allí en la empresa. Y bueno, de hecho, yo llegué a la maternidad muy conectada en el trabajo. O sea, era como mi modo superandi era todo el día el trabajo en la mente, ¿no? O sea, yo vivía muy en la mente y muy en cumplir con el trabajo, pues hacía muy pocas vacaciones, muchas menos de las que me tocaban, y esto pues me llevó, por ejemplo, cuando yo pues tuve a Ivette, a mi primera hija, desde la primera semana que yo estuve en casa, o sea, yo estuve en el hospital 2 días, parto, después volví a casa y yo estaba de baja de maternidad, ¿no? La baja de maternidad aquí ahora mismo están 16 semanas. Teóricamente, pues yo tenía que despegarme del trabajo durante estas 16 semanas para poderme pues centrar en la maternidad, ¿no? Y no fue así. O sea, yo volví del hospital y a los 2 días ya estaba trabajando desde casa. Estaba haciendo pues presupuestos, revisando cosas en el ordenador el segundo o tercer día después de parir, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, wow, ¿no? O sea, mmm, qué desconectada estaba en ese momento de mi maternidad. O sea, ¿dónde están las prioridades, ¿no? En ese momento. Y mi mente estaba allí, en el trabajo, en cumplir, en que, claro, pues no puedo dejar esto porque si no, no se va a hacer, ¿no? Que estos clientes pues necesitan esto y se lo tengo que dar. Y bueno, esto fue pasando así, yo terminé pues la baja de maternidad y me incorporé ya enseguida en la oficina, ¿verdad? Y bueno, después en 2019 vino el segundo hijo. Uh, y aquí, bueno, coincidió pues que mi padre se quería jubilar de la empresa, entonces yo me quedaba ahí en la empresa como trabajadora, esta empresa pues se vendió a otra persona y justo yo parí la misma semana que se hacía la compraventa de la empresa, ¿no? Paría pues a Uriol, que era bueno, pues mi segundo hijo, que nació en 2019.
Y bueno, pues pasó lo mismo. Es decir, otra vez, yo la misma semana del parto estuve trabajando desde casa, estuve atendiendo llamadas, atendiendo correos, ayudando a la persona que me sustituía en la oficina. Y No, Marta, claro, parece algo increíble, ¿verdad? Pero es algo mucho más habitual de lo que pensamos, ¿no? Y más si son, pues esto, empresas familiares, personas que son autónomas, que trabajan por su cuenta. Es algo que pasa muy a menudo. Yo pensaba que solo me pasaba a mí, pero no. Realmente después he hablado con otras personas que han hecho absolutamente lo mismo, ¿no? Como es de priorizar el trabajo antes que tu propia maternidad. Marta, pero te paro porque Mm, de verdad, mm, cual, o sea, antes de yo haber sido madre, mm, o sea, mi yo de mm, hace 6 años, hubiera dicho, sí, trabaja hasta el último día, porque estaba en mi mente la parte productiva, la parte de demostrar que todo lo que he estudiado, que todo lo que sé, que soy, de demostrar que soy independiente económicamente, que yo me puedo valer por mí misma. Toda esa parte mmm, como que me lleva a demostrar que yo mujer puedo salir adelante y mm, soy claro. competente. Pero ahora que soy madre pues, y que ya experimenté el embarazo y ese último mes se vuelve, en mi caso, se volvió muy pesado. No quiere decir que todas sean así, pero es un mes, ya el cuerpo físicamente ha cambiado muchísimo, ya es incómodo, cualquier posición es incómoda. Y está hecho así, diseñado para que de verdad estemos en un paremos y estemos en contacto con nosotras mismas, nos preparemos en cuerpo y mente para lo que viene, que va a ser la llegada de este nuevo ser al mundo. Y vos es como, te imagino ahí ya con tu barriga grande y trabajando y trabajando y trabajando, al punto de que dijiste que con Ivette eh, la pariste, o sea, trabajaste hasta el día antes, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, con IB estaba de 41 semanas y todavía estaba trabajando. 41 semanas. Y recuerdo que fui a la visita del ginecólogo y me dijo, es que si en 2 días no te pones de parto, vamos a inducir el parto, ¿no? Y entonces, sí, bueno, porque estoy trabajando, no sé qué, ¿cómo estás Ujú. trabajando? Es que claro, ahora lo entiendo, es que esta niña no sale porque no la dejas salir, Exacto. ¿sabes? Imagínate, imagínate. Y wow, esa frase me impactó muchísimo. En ese momento me impactó porque digo, es que es así, es que es verdad. O sea, mi mente no estaba, claro que estaba en el embarazo, ¿no? Pero emocionalmente no estaba conectada allí al 100%, o sea, no podía estarlo, o sea, mi mente estaba en otro sitio en ese momento y mis emociones también, muchas de ellas, ¿no? O sea, en ningún momento yo paré de decir, ostras, ¿no? El último mes, como mínimo, ¿no? El último mes de decir, vale, pues ahora voy a centrarme en mí, el autocuidado. Además recuerdo que era en verano, ella nació un 1 de agosto, era en verano y hacía un calor horroroso, se me echaban las piernas, lo pasé fatal porque fue un verano que hizo mucho, mucho calor ya muy pronto y pues esa carga, pues ya sabes, ¿no? Con la barriga súper grande, esas piernas hinchadas, sudando todo el día, ¿no? Como lo pasé como fatal en ese sentido, pero no me permití ese descanso, ese parar, no me lo permití, no me lo permití. Marta, tenías que estar, y no lo digo desde el juicio para que cualquiera que nos oiga no crean que estoy juzgando a Marta, sino ya tenemos confianza para hablar así, pero eh, tenías que estar muy, muy desconectada definitivamente de tu sentir Mm. para que todas esas incomodidades pesaran menos que tu necesidad de trabajar. No sé si llamarlo tu necesidad, pero sí, Sí, mm, sí, sí, porque realmente no es que yo no sintiera que quería hacerlo, o sea, yo quería estar, ocuparme de mi embarazo, o sea, conectar, quería, pero no podía. O sea, lo otro me podía más, ¿sabes?
O sea, en realidad no es algo que eligiera conscientemente, es que no podía hacer otra cosa en ese momento, no estaba preparada para poner ese límite de decir, vale, pues hasta aquí paro y ahora me preocupo y me ocupo de mí misma, de mi embarazo y ¿no? O sea, no supe poner ese límite en ese momento. Sí, Mm. sí. Y de verdad que que yo siento, y sé que vos también, muchísima compasión por esa Marta, por esa versión tuya, que, que hoy puedes ver y puedes ver que estaba en ese estado de inconsciencia o de desconexión Sí, para vivirlo de esa forma, Marta. claro, yo, por ejemplo, esta tarde pensaba, ostras, ¿a quién le va a interesar esta historia, no, Mar? Pero realmente después digo, ostras, es que puede haber otra persona que esté en esta situación y que esto le haga como, ¿no? Ese clic de decir, wow, ostras, me he sentido identificada con ella, estoy esto en el hacer, muy centrada en el trabajo, muy en la mente y no me estoy ocupando de mí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que te dé ese clic para revisar, ¿no? Eso, ¿Cómo están tus necesidades? ¿Por qué no las estás atendiendo? O sea, ¿por qué no te priorizas tú en algún momento? exacto. Claro, esto es lo que he hecho pues años después, ¿no? Esto después, pues cuando nació mi segundo hijo, cuando él tenía más o menos 9 meses, empezó todo el tema del COVID, ¿no? Y aquí, pues bueno, los confinamientos, pues ya sabemos, ¿no? Todo ese pack de confinamientos que tuvimos y toda esa época que pasamos, todos como pudimos, ¿no? Pero a mí ah, bueno, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Esos meses de estar ahí encerrada en casa con los niños, me fue muy, muy difícil de sostener, muy difícil, porque es como esa, que pierdes esa libertad de movimiento, me, bueno, me atacó muchísimo, pero a la vez necesitaba ese parar, ¿no? Ese, mm, céntrate, es como si algo me dijera que tenía que centrarme en mí y en mi familia, ¿no? Y en mis hijos. Y eso es lo que empezó a hacerme cambiar la mirada sobre todas estas cosas, ¿no? Porque estaba muy, muy nerviosa, o sea, me costaba muchísimo sostener a mis hijos en casa todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, porque en aquel entonces mi pareja, él continuaba trabajando y era yo quien me quedaba en casa. Continuaba trabajando desde casa por las noches, pero claro, durante el día no podía hacer nada, solo estar con ellos, pero me costaba muchísimo jugar con ellos, estar, ¿no? Estar en ese uh, que dices, ostras, que a veces decimos no tengo tiempo para jugar con mis hijos, entonces tenía todo el tiempo del mundo, pero me costaba muchísimo de sostener, ¿no? Y aquí empecé como a ver que había algo que no estaba bien, ¿no? O sea, no, había algo que me chirriaba allí, ¿no? ¿Cómo es que me cuesta este dar presencia a mis hijos, a jugar con ellos, estar con ellos tranquilamente, cocinar con ellos, lo que sea, ¿no? Y aquí fue cuando empecé a revisar cosas, a buscar información. Aquí fue cuando empecé a conocer la crianza consciente, cuando empecé a ver pues algunos vídeos de Ivonne Laborda. Bueno, y aquí me empecé a atar cosas, ¿no? Aquí fue cuando es eso, ¿no? Que la maternidad, y en mi caso la maternidad y el COVID, los confinamientos, pues me pusieron de manifiesto muchas cosas y me hicieron preguntarme quién soy, qué hago aquí, ¿no? Estas preguntas tan abstractas, pero que es necesario hacérselas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos quién somos. Y yo llegué a la maternidad sin saber quién era en realidad. O sea, la vida que yo me he montado es mía o no es mía, ¿sabes? O sea, Marta, mm, ¿qué frase? ¿La vida que yo me he montado es mía o no es mía? mm, Esa frase me la voy a escribir después, porque cuando estás hablando y hablas de esto del confinamiento,
tu historia, y eso me encanta de las historias de cada una, es que cuántas personas no están ahí, incluida yo la primera, que el COVID, gracias, o sea, sé que, o sea, está siendo todavía una pandemia, pero cómo nos ha permitido parar a la fuerza, parar a la fuerza y comenzar a sentir ese vacío que se siente cuando paramos. O sea, que cuando estamos en el hacer, por si alguien que nos ve no se ha fijado en este detalle, cuando estamos en el hacer, todo va fluyendo, pero si paramos y nos conectamos otra vez con qué siento, qué no siento, qué me falta, qué necesito, es como que una sensación que ahoga, que es lo que vos decís cuando mencionás que no podías sostener el juego todo el rato con tus hijos. Aparte que no es natural estar 24/7 encerrados en una casa, solas, criando dos niños tan chiquititos como los tuyos en ese momento. A mí me sucedía lo mismo en esa época y yo decía, ¿cómo a mis, qué eran? No sé, 38 en ese momento, ¿cómo a mis 38 años o 37 voy a estar todavía preguntándome quién soy? O sea, ya era como juzgándome por estar preguntándome eso. Ya a estas edades yo debería tener eso claro y definido. Era como una vergüenza interna de no tener Sí, claro sí, sí. quién era. Y ya siendo mamá de dos. Claro, claro, yo mi segundo hijo lo tuve con 40 años, o sea, yo Iris la tuve con 38 y él con 40. Y realmente dices, ostras, que a los 40 años te preguntes quién eres, o sea, ¿qué ha pasado todos estos años, ¿no? Desde tu infancia a tu juventud. Y es como que nos vamos sumando a un ritmo de vida y a una vida, nos vamos subiendo a unos trenes que a lo mejor no son los que realmente nosotros queremos, ¿sabes? Y realmente ha sido así. O sea, ¿cómo hubiera sido de diferente mi vida si, por ejemplo, pues yo, pues cuando tenía esos 20 y pico, casi 30, pues hubiera decidido coger ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, que dije que no. Seguramente hubiera sido muy diferente. Claro, no sería la que soy ahora, eso está claro, ¿no? Porque todo lo que soy viene de todo lo que yo he vivido y he experimentado en mi vida, ¿no? O sea, ahora no sería la misma, pero ostras, ¿no? Que ojalá que alguien pueda inspirarse y esto pues pueda darse cuenta no a los 40 sino a los 20 o 25 o 30, ¿no? Un poco antes, ¿verdad? Porque tienes esa sensación de que te has perdido muchas cosas también al estar tan desconectada de lo que tú eres, reprimiendo tu ser, ¿no? Tu esencia. Y es parte de lo que buscamos ahora al criar a nuestros hijos bajo esta, esta forma de la crianza consciente que nosotros llamamos, buscar que ellos crezcan conectados y sabiendo desde chiquititos quiénes son, que no. Exacto, claro, claro, esto es la segunda parte, ¿no? De decir, ostras, pues cuidar, ¿no? A tus hijos de una forma totalmente respetuosa y cuidando lo que ellos son en realidad, no queriéndolos cambiar. Y no es fácil porque es cambiar muchas cosas de la crianza tradicional, ¿no? De lo que nosotros hemos vivido en nuestras infancias. Es algo totalmente normalizado, ¿no? De escoger por tu hijo lo que quiere estudiar, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en mi época recuerdo que muchas de mis compañeras del instituto y compañeros no escogían ellos lo que querían estudiar, lo escogían sus padres, ¿no? Y dices, wow, han tenido en cuenta realmente lo que a él le nace, lo que él quiere hacer, lo han tenido en cuenta, ¿sabes? Ujú. Y esto es un punto muy, muy importante, ¿no? Que conseguir pues, que estos niños que están creciendo ahora no lleguen a desconectarse de lo que ellos son, porque ellos ya son, siendo niños ya son ellos, ¿verdad? Lo único que se van desconectando porque nosotros los adultos los vamos desconectando de quién son. Exacto, Mm. exacto. Y Y entonces, bueno, pues esto me trae un poco, ahora pensando, claro, esta desconexión que tenía yo de mi ser, pues bueno, sabemos
que los niños están muy fusionados emocionalmente con las madres, ¿no? Cómo esto influyó en mis hijos también, ¿verdad? Porque en realidad mamá estaba físicamente 24 horas, pero, pero emocionalmente y mentalmente muchas veces no estaba, porque estaba conectada a otras cosas y no estaba conectada con lo que yo soy en realidad. Y, y esto, pues claro, tiene un gran impacto también en los hijos. Y por ejemplo, pues con mi segundo hijo, pues cuando era bebé, desde el momento que nació, ah, pues bueno, lloraba muchísimo, no me dejaba ni un instante, o sea, no podía dejarlo pues en una maquita o encima de la cama, ni un momento, o sea, no podía despegarse de mí ni un solo momento durante todo el día. Y cuando pues bueno, se dormía, pues lactaba, bueno, de hecho todavía está lactando, pues no podía moverme de la cama, o sea, él me necesitaba allí con él, al lado, y él estaba súper dormido, yo intentaba como salirme, ¿no? Poco a poco, eso que hacemos, como estos equilibrios, y no lo conseguía, se despertaba y se ponía a llorar. Es decir, yo no podía separarme de él ni un instante, y estoy hablando pues desde que nació hasta los 9, 10 meses, fue así, todo el día, o sea, todo el día lo llevaba aquí con la bandolera puesto aquí encima y hacía todo con él encima. Yo estaba allí físicamente, pero muchas veces no estaba conectada con él, porque me costaba muchísimo esto de sostener. Fue muy difícil, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que yo quería hacerme una ducha y yo sabía que para hacerme una ducha significaba, pues, que si lo cogía, pues, mi pareja, su padre, que el niño se podría llorar desconsoladamente y muchas veces, pues, ya decía, pues, bueno, pues no me ducho, ya me ducharé mañana, ¿no? Pero otras veces, pues, bueno, él venía allí, sentado en la taza del váter, para que el bebé me viera mientras me duchaba, o sea, era como algo muy, muy intenso, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, pues claro, pensaba, es que esto no es normal, o sea, no puede ser. O sea, sí, que hay una parte natural, ¿no? Que el bebé evidentemente quiere pues estar con su mamá, pero claro que no pudiera dejarlo ni 2 minutos ni 5 minutos, ¿no? Tumbado en la cama o con su papá, o sea, ¿no? Este despegue, aunque sea de unos minutos, no era viable. Y claro, yo empecé a pensar pues que el niño tenía un problema. Y de hecho, pues todo me llevaba hacia allí, ¿no? Pues a la pediatra. Bueno, es que es un niño de alta demanda, me dijo, ¿no? Y yo, wow, un bebé de alta demanda. Te lo dijo la Y claro, pediatra. yo, ¿cómo? Te lo dijo la pediatra. Sí, me lo dijo la pediatra. Y Mm. claro, cuando me lo dije pensé, ostras, pues es verdad, ¿no? Empecé a buscar información sobre ello y dije, wow, me cuadra todo, o sea, me cuadro todo, ¿no? Mucha intensidad emocional, mucho llanto, necesidad de lactar constantemente y con mucha ansiedad, ¿verdad? Y yo pensaba, wow, pues sí, he dado con ello, ¿no? O sea, realmente pues el niño tiene, o sea, el bebé tiene un problema en ese sentido, ¿no? Que es demasiado intenso, demasiado, ¿no? Nos vamos como, vale, ¿qué es lo normal y qué no es lo normal? ¿Dónde está el límite de esa normalidad? Pero ya nos vamos, no es que sea muy intenso, es que es demasiado intenso, ¿verdad? Y entonces, bueno, hubo un momento de que dije, es que algo no va bien, ¿sabes? O sea, aquí hay algo que no está bien, no en él, en mí. Claro, y entonces empecé a revisar todo esto, ¿no? Y dije, es que realmente uh, si él necesita estar constantemente a mi lado, es porque se siente inseguro de alguna forma, ¿no? ¿Sabes? Es porque se siente desconectado, porque siente que mamá no está realmente allí. Y claro, esto me encaja con esa desconexión de quien yo soy, ¿no? Si yo estoy desconectada de lo que yo soy,
tu hijo pues va a notar esa desconexión y entonces pues él te demandará mucho más, ¿no? Marta, Y claro, esto... es que lo que estás diciendo, o sea, necesito parar, porque lo más usual es que si una mamá va al pediatra, un papá, y el pediatra le dice, tu niño, es que tengo aquí a mi, no sé si se escucha, que mi perrita está haciendo unos ronquidos terribles. no se escucha, ¿eh? Eh, si uno va al pediatra, imagínate, y el pediatra te dice, tu hijo es un niño de alta demanda, lo usual y común que haríamos es empezar a ver qué le hacemos al niño para que deje de ser como está haciendo, para que deje de tener el problema que el niño tiene. ¿Cómo conseguís vos decir, como dicen ustedes, ostras, ¿qué me está diciendo mi hijo? O sea, en lugar de vos ver que él tenía un problema, ¿lograste ver? No, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Eso Claro. suena muy fácil, Marta, pero es No, más no, fácil. no es nada fácil porque todo te lleva allí, ¿no? A pensar qué le puedo hacer al niño para que cambie, ¿no? Para cambiarlo, cuando realmente es un síntoma de algo, no es que sea un problema en sí, sino que es un síntoma de algo. Al menos lo vi así, pero claro, esto fue una conclusión que no llegué de un día para otro, sino que fui como, ¿no? Que fui analizando, empecé pues a investigar un poco, entrando en la crianza consciente, empecé a entender cositas, ¿no? Y empecé a conectar, ¿no? Esas piezas del puzzle que tenía totalmente dispersas, pues empezaron a encajar. Y realmente fue así. Y sí, parece muy fuerte, ¿no? Pero es que yo lo viví de esta forma, o sea, en aquel momento, bueno, es que yo estaba totalmente desbordada, ¿no? Esos confinamientos dentro de casa, que ya de por sí, pues es una situación difícil de sostener, no es natural, pero claro, además, con un bebé de alta demanda, con su hermana, que en aquel entonces tenía 2 añitos, que era muy pequeña, era una bebé grande, pero que necesitaba muchísimo a mamá. Claro, Y mamá, pues muchas veces no podía atenderla pues porque el pequeñito pues lloraba mucho más intenso y me tenía que dividir, ¿no? En muchas ocasiones. Y esto fue algo que me costé muchísimo de sostener, de no poder atender a la otra hija porque, ¿no? Y entonces incluso hay momentos hubo momentos que llegué a sentir rechazo hacia mi hijo, ¿no? Porque entras como en un círculo vicioso, ¿no? De que cuanto más te demanda, más te cuesta sostenerlo, ¿no? Y entras en ese círculo que no sabía cómo romper, ¿no? Y pues llegué a sentir rechazo a él, hacia él. Claro, y ese rechazo todavía hacía incrementar mucho más esa demanda. O sea, cuando más desconectado de mamá y más rechazado se sentía, mucha más demanda había. Y gracias claro, por, entonces, sí, no, gracias por decirlo así. Sentí rechazo por mí. sí, ¿Cuántas mm, veces lo sentimos y no lo podemos verbalizar? Creo que es no, liberar. no, claro, porque es doloroso, o sea, Exacto. es muy doloroso sentirlo primero y reconocerlo después, ¿no? Y poderlo nombrar. Es muy doloroso decir que en algún momento has sentido rechazo hacia tu propio hijo. Es muy fuerte, ¿no? Es cierto. Pero, pero así fue Y es y que lo que es, si no lo nombramos, igual la energía del rechazo está ahí. Si no lo claro. aceptamos, si no lo decimos, que yo también Mm, lo he decidido decir, sí, esto ha sucedido, el decirnos a nosotras mismas, el aceptarlo y ojalá tener a alguien de confianza que poder decir, es que siento rechazo, con toda la culpa que genera que una mamá esté mm, sintiendo rechazo por su hijo, genera mucha culpa por dentro, como decir, uy, yo he deseado tanto a este niño, o sea, es mi hijo y ahora siento rechazo por él. sí, Aparte de eso, el nombrarlo hace que la energía entre los dos cambie, o sea, aunque no se diga, la
energía está ahí, pero cuando se dice es como, ya nos volvemos a conectar, ya puedo decir, lo acepto, sé que me Mm, tengo que volver a ver, atender mis propias necesidades, porque el rechazo viene de algo que no me estoy dando a mí, no de lo que el otro está haciendo en ese momento. Así mm. que bueno, gracias Marta por nombrarlo. Sí, es que creo que es muy importante y no te pienses que me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho decirlo y más pues en público, Sí. ¿no? Pero creo que es necesario porque es eso, ¿no? Que muchas mamás se pueden sentir identificadas en eso que cuesta tanto de expresar y más de compartirlo. Y, y creo que es importante hacerlo, es importante. Ujú. Y yo pues ahora me ha venido que el día que hice ese clic, ¿no? De que algo no está bien en mí, no en mi hijo, sino en mí, fue una noche porque Oriol, pues, bueno, se despertaba muchísimas veces durante la noche, 10, 15, o sea, dormía media hora, se despertaba, una hora se despertaba. Eso, pues, sucedió hasta los 2 años y medio. O sea, claro, yo no dormía por las noches y, pues, bueno, es una de las cosas que llevé más mal, ¿no? De no descansar por las noches, porque después de día tampoco podía descansar. O sea, claro, yo estuve 2 años y medio prácticamente durmiendo 3, 4 horas y no seguidas, sino a trocitos, ¿no? Y eso pues desgasta muchísimo también, físicamente y emocionalmente y con la energía y todo, ¿no? Y recuerdo una noche que, bueno, pues que se despertaba otra vez y lloraba y entonces pues no me podía tumbar, él necesitaba que yo estuviera de pie, lo tenía aquí en brazos y no paraba de llorar y yo ya no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Y como que lo cogí, ¿no? Como lo zarandeé, como un poco, como diciendo, es que, ¿qué quieres de mí? Es que no entiendo, ¿qué necesitas? ¿Qué más puedo darte? ¿No? Y como rompí a llorar desesperadamente de, ¿sabes? Con esa sensación de decir, es que ya no puedo más y no sé qué puedo hacer. Y entonces vi sus ojitos, ¿no? Esa mirada de miedo hacia su mamá, ¿no? Como si le hubiera, no le hice daño, digamos, ¿no? Físicamente, pero, ostras, que vi esa mirada de miedo y eso me impactó, ¿no? Me impactó muchísimo ver esos ojitos que me estaban mirando de esa forma como, ¿no? Como alguien totalmente, un bebé totalmente vulnerable, totalmente, ¿sabes? Y fue como muy, muy impactante para mí. Y ese día fue el día que dije, no, aquí tienen que cambiar cosas, hay algo que no funciona bien y vamos a ponernos a ello, ¿no? Y bueno, entonces aquí pues fue cuando empecé como a entender que realmente él necesitaba que yo conectara con él de mamá a hijo, ¿no? Que cultivara pues esa, esa relación que estaba pues un poco distanciada, que trabajara ese rechazo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar eso de que no es algo tuyo, es algo mío, ¿no? Es que, Marta, sí, estás contando algo tan, para mí tan, ay, no sé ni qué palabra ponerle, pero me llega como al corazón. O sea, de ver tu historia, cómo venías, cómo estabas dedicada a dar, a dar, a dar con la familia. Es que no solo era en tu trabajo, pero ya en tu historia personal dabas y dabas eh, a nivel familiar y estabas dedicada completamente a tal punto en tu trabajo que no hacías ni siquiera el mes de parar un mes antes para tener a tus hijos. Ni siquiera eso, que vienen tus hijos e Mm, inmediatamente a los 2 días estás trabajando de nuevo y estás trabajando para dar. Que con la llegada del COVID, el COVID te obliga a parar, a hacer un alto, ya tenés 2 hijos y ahora pasas a estar encerrada 24/7 con tus 2 hijos y tenés un hijo que la pediatra te dice que es alta demanda, que se despierta 15 veces, incluso por la noche, que duerme por tractos de media hora, que no te puedes hacer un baño porque llora, o sea, todo el día cargado, todo el día. Si uno lo cuenta es fácil, pero es todo el día, no es natural, no es algo que podamos sostener como seres humanos de la nada. Y yo no sé cómo no te volviste loca, en serio, cómo no,
No, Yo tampoco, Mar. esa reacción que dijiste que lo tomaste, eso es como para mí muy pequeño, porque yo cuando lo comparo conmigo como mamá, y que los días en que estoy desconectada de mí, vienen las reacciones emocionales automáticas que llama Ivonne Laborda, el grito, la desesperación o el sentirme sofocada, y Mm, no, y no he tenido una situación tan extrema de estar 20, o sea, así tan ligada a mi hijo. Lo que me surge es admiración por vos y a la vez como ver la sabiduría de la vida, cómo a través de tus hijos y que vos logras comenzar a pensar, ¿qué es lo que me pasa a mí, no a mi hijo? Tus hijos vienen a demostrarte, a hacerte de espejo y a decirte, mamá, paras porque paras y te conectas porque te conectas o aquí, o aquí no va a terminar bien la historia. O sea, claro, tenías claro. ese camino también de decir, no, es mi hijo el problema y seguís desconectada. Pero ese chispazo cuando le dijiste, ¿qué más querés de mí? Decime. Y Mm, lloraste, te hace conectarte y decir, no, tengo que conectarme conmigo para poder conectarme con ellos. Marta es brutal. No tengo otra palabra para decirlo. sí, sí, realmente fue así, pero es que quizás de otra forma yo no hubiera cambiado, no hubiera pasado a la acción, digamos, ¿no? O sea, en ese momento yo necesitaba el COVID que me hiciera, que me obligara a parar, porque seguramente si no, no hubiera parado, ¿sabes? Uh -huh. Y necesitaba a mis hijos que me hicieran de espejo y me estuvieran haciendo de maestros en ese momento, ¿no? Porque al final nuestros hijos son nuestros maestros y nos vienen a poner de manifiesto todo aquello que no tenemos resuelto en nuestras vidas. Y es así, yo lo viví así. O sea, antes yo había escuchado estas frases y realmente no las entendía porque no las había experimentado en primera persona, ¿no? Pero cuando lo empiezas a experimentar es que cobran todo el sentido del mundo, ¿no? Y como el universo te va poniendo cada cosa que necesitas en cada momento, ¿no? Que dijimos en broma tú y yo que el COVID vino para mí, o sea que en este momento el COVID vino para que yo me diera cuenta de todo eso, ¿no? Y, Bueno, un y, poco bromas aparte, ¿no? no, Pero Marta, y te paro porque cuando iniciamos yo dije que vos sos una mujer de mucha sabiduría y que estás conectada con vos misma de una forma muy potente. Y con esta historia que acabas de contar, es que tenías la opción de simplemente decir, de no conectarte y decir, es que mi vida es tan complicada, claro, aparte de que claro. ya mi papá, ya la empresa cierra, viene el COVID Mm, y ahora mi hijo con esto y seguir desde esa visión que hablábamos de claro, pero podía ser fíjate en un detalle, en realidad la empresa no cerró, sino que se la traspasó, ¿no? O sea, se vendió a otra persona y yo continuaba allí en la empresa, ¿no? Y en aquel entonces yo estaba de bajada de maternidad y entonces pedí una excedencia para alargar, ¿no? Un poco esa baja de maternidad porque, claro, de aquí ya cambié un poco mi modus operandi que en el primer embarazo, ¿no? O sea, en ese momento sí que sentía que como Oriol pues me demandaba tanto que yo no podía dejarlo con alguien, ponerle en una guardería con 4 meses, con un bebé de 4 meses que me estaba demandando constantemente. Yo sentía que es que no puedo dejarlo 6 horas en una guardería porque es que lo va a pasar muy mal, o sea, va a sufrir mucho. Y entonces, pues fui alargando esa excedencia, pero como él me continuaba demandando mucho, 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 pues yo no podía dejarlo con una abuela o en una guardería. En ese momento me costaba mucho, aunque yo sentía que lo necesitaba porque también necesitaba ese aire, ¿no? Necesitaba como, bueno, no duermes por las noches, tienes una demanda muy intensa durante el día y también necesitaba pues ese tiempo para mí, ¿no? Esas 3 horitas como de tranquilidad, de poderte hacer una ducha tranquila, um,
Pero bueno, entonces llegó el COVID y los confinamientos y pues bueno, eso continuó, ¿no? Hasta que hubo un momento que entonces ya me planteé seriamente de decir, ¿realmente estás haciendo la vida que tú quieres hacer? Y fue allí cuando decidí pues dejar el trabajo y entonces pues bueno, ya estábamos empezando el máster, ¿no? Todo esto se fue gestando durante el máster también, ¿no? Y bueno, allí fue cuando empecé pues a hacer este cambio de mirada, de enfocarme en mí, ¿qué quieres tú? O sea, quiero yo, ¿qué necesitas para estar bien? ¿Qué te nutre? ¿Qué te nace de ti? Y fue cuando empecé pues a hacer este cambio laboral también, ¿no? O Sí, sea, Marta. imagínate, ¿no? Toda la trama, Sí, cómo se ha ido forjando, ¿no? Todo. sí, pero de nuevo, yo no sé si lo puedes ver, Marta, pero que sé, no, no sé si lo puedes ver, pero el poder ver a Oriol y a Ivette, a pesar de, y no ver ese diagnóstico, ese de no lo puedo dejar en la guardería porque lo va a pasar mal, solo ese hecho, a mí lo que me dice es que sí seguías conectada para poder ver a tu hijo, porque también existe el otro nivel de desconexión donde decimos que se quede en la guardería porque de verdad necesito, o sea, porque ya es como que no lo puedo ver a él por verme a mí. Y está bien vernos a nosotros, no quiero decir que no, pero, pero no podemos vernos a nosotros sin antes verlos a ellos para asegurarnos que están bien. Es como van Sí, de la mano y lo lograste. Y ese es el punto que quiero rescatarte a vos de que tenías todavía estabas escuchando, estabas conectada con vos para poder, en medio de esta situación que se podría decir como mm, difícil o complicada, hacer este cambio de sí, sí, claro, porque yo en ese momento hubiera podido elegir, pues, poner a mis hijos en una guardería e irme a trabajar, ¿no? Por ejemplo, sí, y no lo hice, ¿no? Y bueno, porque entonces, pues ya empezaba a sentir, ¿no? A sentir a los niños realmente, ¿no? Sentir sus necesidades, qué necesitan, es que necesitaban estar con su mamá. Ellos necesitaban estar con su mamá, es así de simple, pero qué difícil es a veces, ¿no? Entenderlo, ¿verdad? Que, mira, pues hoy, por ejemplo, mi hijo pequeño, pues aquí hacen jornada partida en la escuela y, bueno, pues él ha ido por la mañana, hemos comido aquí al mediodía y después de comer me ha dicho, mamá, no quiero ir al colegio esta tarde. Y claro, yo he pensado primero, no, que tengo una reunión a las 3, no sé qué, después tengo el live con Ma, no puede ser, ¿no? Pero se me ha puesto a llorar de una forma que lo sentía de verdad. Y, y digo, bueno, claro, entonces la hermana dice, ah, pero yo sí que quiero ir. Digo, bueno, pues te acompañamos a ti y no ha ido esta tarde, ¿no? O sea, me he permitido, o sea, bueno, yo hubiera podido decir, vale, no, tenemos un compromiso con la escuela, pues esta tarde vas a la escuela y dejarlo allí llorando, sufriendo, ¿no? Claro, lo podría haber hecho, pero en ese momento digo, pues no, ¿sabes? No pasa nada. O sea, si ya no vas, pues no pasa nada. Y ya está, ¿no? sí. Y si alguien vio todo el directo y se pregunta, ¿cómo pasó de despertarse 15 veces en la noche, de estar pegado a vos todo el día y ahora va a la escuela? Es que esa es la segunda parte de tu historia. Claro. Que no nos- Sí, esto daría para un segundo live, ¿verdad? sí, luego vamos viendo. Bueno, Dice, claro, resumiendo un poco, pues claro, cuando tú empiezas a conectar con lo que realmente son tus hijos, con lo que sienten y con lo que necesitan, automáticamente, sin hacerles nada a los niños cambian su comportamiento. Y fue así, cuando empezamos a nutrir ese vínculo, empecé pues a trabajar en mí para poder sostener pues esas horas de juego, de estar con ellos, de disfrutar con ellos, porque yo muchas veces estaba con ellos, pero estaba mirando el reloj esperando a ver a qué hora vamos a cenar y para que se pongan a dormir y ya, ¿no? Es como mirar el reloj constantemente para que pasen las horas, ¿no? Y,
y realmente pues cuando empecé a cambiar en eso, ¿no? Y cada vez pues me costaba menos sostenerlo, que claro, hay momentos para todo, ¿eh? Todavía hoy pues hay momentos que te cuesta de sostener, ¿no? Como Sí, todas las mamás supongo, claro. pero, pero cuando ese vínculo y esa conexión empezó como, ¿no? A encajar entre los dos, empecé a sentirlo por lo que él era, qué necesitaba en cada momento, qué puedo hacer yo para ayudarlo, para que se sienta mejor, para que esté más tranquilo. Y cuando empecé a acompañarle desde aquí, automáticamente, pues empezó a dormir mejor, y ya no se despertaba 15 veces, a lo mejor se despertaba 5, ya no me pedía constantemente teta, ¿no? Ya me pedía menos veces durante el día, ya no lactaba tan ansiosamente. Claro, ya empezaron a cambiar muchas cosas. Ya me empecé a poder irme a hacer una ducha yo sola y él quedarse tranquilo con su papá en el comedor, por ejemplo. Empecé a poder salir de casa sin que llorara desconsoladamente cada vez que me iba a hacer un recado o a comprar el pan, por ejemplo, ¿no? Y claro, todo esto fue muy poquito a poco, pero fue una evolución muy grande en ese sentido. Y pues bueno, a día de hoy, pues él tiene 3 años y medio y está en la escuela y pues está funcionando muy bien. Sí, Marta. Luego hacemos, ahí vemos si hay interés, hacemos la segunda parte, que ya tenemos aquí una horita conectadas. Se me ha Sí, ido así como volando, volando. se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Sí, y quisiera cerrar nombrando que el título que le puse a la sesión, Las huellas de la represión, es una de las huellas, porque hay muchas, una de las huellas de la represión es vivir nuestra vida desconectadas de nosotras mismas. Y podemos vivir así mucho tiempo hasta que llegue ese punto donde nos demos cuenta que, como dijiste la frase, que no la escribí, ahora la escribo, ¿estoy viviendo mi vida? ¿O cuál es la vida que estoy viviendo? Ay, no Ah, sé, Mar, es que me ha venido en ese momento, estoy viviendo mi vida sí, o, la voy a buscar. o no sé, sí, ¿De quién sí, ya es la saldrá. vida que estoy viviendo? ¿De quién es la vida que estoy viviendo? Y bueno, Marta, que te agradezco un montón tu, tu honestidad y tu vulnerabilidad a la hora de hablar. Eh, es, sigo inspirada e impresionada por la forma en que vos, todo ese giro que has hecho de desconexión a verte ahora súper conectada con Oriol, con Ivette y sobre todo con vos misma. Ahora, Marta, por si no la conocen, está también lanzándose aquí en Instagram con su página El Sentir de Marta. También la pueden buscar por ahí y ya la van a ir viendo más activa en otra faceta de su vida que ahora sí podrías decir que estás viviendo la vida que vos estás eligiendo. Sí, 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 claro, como que realmente pues estoy eligiendo aquello que yo estoy haciendo en este momento. Sí, Mm. y ahí vamos. Gracias, Mare. Ha sido un placer de estar contigo. Ya lo sabes, hablar contigo siempre, bueno, me aporta muchísimo. No, Y bueno, aquí superando un poco también los miedos a esto de mostrarnos, ¿no? En redes y bueno, pues poco a poco. así es, Marta, poco a poco. Y te agradezco de nuevo, gracias a todos los que estuvieron, a los ratitos y así se quedaron todo el live. Muchísimas gracias y ahí vamos a escucharlos en los comentarios. Bueno, Marta, un abrazo grande Y y gracias. gracias, chicas. Chao. Chao. Chao, Mar.